Vamos a abrir este segundo bloque con una investigación hecha por The Washington Post sobre el asesinato de la activista turca estadounidense en Cisjordania. El análisis contradice la versión de Israel sobre lo que ocurrió ese día y para poder profundizar en ello nos acompaña nuevamente en el estudio Patricio Peralta. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? ¿Todo bien tú? Muy bien, muy bien. Cuéntanos de este análisis entonces. Bueno, The Washington Post, el medio estadounidense, ha realizado un trabajo de recopilación de videos y testimonios de lo que ocurrió ese día, que, como dice su titular, este análisis, esta investigación, cuestiona la versión israelí sobre el asesinato de Aysenur Egi, la activista turca estadounidense que recibió un impacto de bala en su cabeza durante una manifestación en la ciudad de Beita, en Cisjordania, el viernes pasado. ¿Cuál fue la versión de Israel de lo que ocurrió este día? Bueno, el ejército afirmó que Egi recibió un disparo involuntario sin intención cuando hubo disturbios. Además, justificaron el uso de munición real porque había un hombre que amenazaba con lanzar piedras. Ahora, el Post muestra que el disparo que recibió Egi fue más de media hora después del momento álgido de los enfrentamientos que hubo entre manifestantes y los militares del ejército israelí, y a unos 20 minutos después de que los manifestantes ya se habían retirado a casi 200 metros de donde se encontraban los militares israelíes. Podemos verificar ahora esta fotografía que presenta justo The Washington Post sobre el mapa que nos ayuda a identificar mucho mejor qué fue lo que sucedió. Como podemos ver en el cuadrante inferior, donde están los árboles, es donde se realizó esta concentración primaria, donde hubo oraciones. Luego, los manifestantes tuvieron enfrentamientos en el cuadrante superior, donde está la vía. Ahí es donde hay los enfrentamientos entre manifestantes y militares. Luego, al ver que los militares lanzan gas, pues los manifestantes se van hasta la parte de arriba de este mapa y los militares se quedan en el cuadrante más grande. Como podemos ver, Agnes se encuentra en el punto superior izquierdo de esta fotografía, a casi 200 metros de donde estaba ubicado pues este grupo de militares. Como podemos ver, es una distancia bastante amplia y considerable, y que ya no estaba ella en los disturbios. Los disturbios habían pasado en esta avenida de acá y ella se encontraba refugiada detrás de un árbol cuando recibió el disparo. El Post reconstruye los hechos de ese día con 13 testimonios presenciales y con gente que reside en Beita. Y luego de revisar más de 50 videos y fotografías que entregaron las organizaciones de voluntarios que estuvieron en ese momento. También se consulta con el director de Breaking the Silence, una organización de veteranos de las fuerzas de defensa israelí, para conocer un poco cuáles son los lineamientos que tienen los militares en este tipo de ocasiones. El director mencionó que tienen libertad para abrir fuego cuando, basándose incluso en especulaciones cuando ven una posible amenaza. En los casos de protestas, por ejemplo, varios de los testimonios de excombatientes señalan que los disparos a las piernas de los principales instigadores es considerado aceptable para disuadir la manifestación. Y justamente menciona un caso que ocurrió. El mes pasado, un profesor estadounidense recibió un disparo en el muslo en el mismo punto donde pues fue asesinada la activista turca estadounidense. En ese caso, las fuerzas de defensa israelí dijeron también que fue una herida accidental de una bala perdida cuando los militares dispararon al aire intentando disuadir esta manifestación. Regresando al caso de Egi, luego de los enfrentamientos, Helen, otra activista que estuvo todo el día con Egi y que pues brinda su testimonio al The Post, señala que bajaron a un olivo donde se refugiaron detrás de un árbol, como les comentaba, ya lejos de los disturbios. Los testimonios dan cuenta de que ya había pasado los momentos álgidos, de que ya no habían no hay grabaciones tampoco de ese momento porque no estaba sucediendo nada. Helen cuenta que pues de repente escucharon disparos y cuando regresa a ver, pues Egi cae boca abajo. Helen intenta pues reanimarla, pero no reaccionaba. Llaman a una ambulancia, la llevan y en el hospital declaran su muerte. The Post consultó sobre por qué las fuerzas de defensa israelí dispararon casi media hora después de que los enfrentamientos ya habían terminado. ¿Por qué lo hicieron cuando ya no se encontraba en un espacio donde había conflictos o un momento de enfrentamientos? ¿Y por qué usan municiones reales en manifestaciones? Pero el ejército israelí no contestó ninguna de estas dudas. Son dudas que probablemente van a estar resonando por bastante tiempo y que esperemos sean respondidas también prontamente. Así es. Vamos hasta Europa con un análisis que publica The Guardian sobre los efectos que las políticas alemanas en materia de migración pueden tener en todo el bloque.
Así es, el diario británico nos trae un editorial que lo titula "La represión fronteriza alemana amenaza todo el proyecto europeo". El texto recuerda que la extrema derecha en Europa solía soñar con ver a sus países abandonar la Unión Europea. Pero los reclamos han cambiado, nos menciona The Guardian, al precisar que la extrema derecha no es que se enamoró ahora del bloque, sino que entiende que podrían reconfigurarla justamente para adaptar sus políticas migratorias de derecha. Con este contexto, el editorial se enfoca en lo resuelto recientemente en Alemania, donde la coalición gobernante anunció controles fronterizos sistemáticos que entrarán en vigencia este 16 de septiembre. Está claro que se está permitiendo que la extrema derecha gane partido, dice este editorial, porque el objetivo de lo anunciado por Alemania es endurecer los controles para frenar la inmigración terrestre, principalmente de solicitantes de asilo que ya habían estado en otros estados de la Unión Europea. El editorial señala que esto abre la puerta a graves violaciones de derechos humanos. Además, dice el medio, corre el riesgo de violar la legislación del bloque y podría socavar todo este proyecto. The Guardian recuerda que la piedra angular de la unificación fue la ambición de desaparecer las fronteras mediante el espacio Schengen. Además, el artículo sostiene que países como Austria, por ejemplo, han dicho que no se van a hacer cargo de los migrantes que sean rechazados de la frontera alemana. Y, por ejemplo, en los Países Bajos, también menciona el medio, las declaraciones de Geert Wilders, líder del partido de extrema derecha que ahora forma parte del gobierno, que ya se preguntó si Alemania puede hacerlo, ¿por qué nosotros no? El editorial sostiene que estas políticas, además de alimentar resentimientos racistas y socavar derechos de grupos vulnerables, ponen en riesgo a la Unión Europea. Y deja en claro una cosa, no son los migrantes los culpables. Así termina este editorial. Es una editorial interesante, además, y un final también que es prometedor respecto de lo que va a pasar en los próximos días. Totalmente. Vamos a seguir pendientes y cerremos esta revista de prensa con una editorial del País que esta semana centró su atención en la violencia a la que se enfrentan lamentablemente las mujeres atletas. Así es, ganar es lo de menos, lo difícil es sobrevivir. Este es el titular impactante que ha presentado el País esta semana y que empieza con el caso, relatando el caso de Agnes Tirop de Kenia, que en 2021, ya medallista olímpico, se convirtió en la mujer más rápida del planeta en recorrer 10.000 metros. Sin embargo, semanas después su marido la acuchilló hasta la muerte. El editorial también menciona el caso de Edith Muthoni, también de Kenia, asesinada por su pareja un día antes que el asesinato de Agnes Tirop. También menciona a Damaris Mutua, keniana, nacionalizada en Bahrein, que era corredora profesional, había ganado varios premios internacionales también, y su asesinato ocurrió 6 meses después del asesinato de Agnes Tirop y en la misma localidad. Y termina con el caso reciente de Rebecca Cheptegei, la maratoniana ugandesa que compitió en París de 2024 y que vivía en Kenia y que después de volver de la iglesia discute con su marido. Él pues le riega 5 litros de gasolina y le prende fuego. Ella es llevada al hospital y días después pues murió, falleció. El editorial termina diciendo que fueron mujeres que desde niñas emprendieron pruebas largas de distancia, adaptándose a rutinas infernales, a exigencias físicas muy fuertes, pero que descubren que luego de los entrenamientos se multiplica el riesgo en casa. En muchos países, dice el medio, ganar es lo de menos, a veces pan comido, lo difícil es sobrevivir. Y resalta que no a factores externos, sino a la gente que vive contigo en casa. El medio menciona que es una violencia que se ha filtrado en todas las secciones del periódico, incluida la de deportes. Un titular realmente impactante, como dijiste tú. Sí. Vamos a invitarlos entonces a leer este reportaje de El País, si es que están interesados también. Gracias, Patricio, por esta revista de prensa. A ti, Francisco, ya nos vemos.